Bienvenidos al capítulo número 16 del curso virtual de ganadería regenerativa de la A a la Z. El Día Mundial del Suelo se celebra el 5 de diciembre de cada año desde el año 2014. En aquel año, la Organización de las Naciones Unidas designó esta fecha como una propuesta de la FAO para que cada año todas las personas que estamos vinculadas en el ámbito de la agronomía, de la zootecnia, de la producción agropecuaria en general, podamos darle a esta fecha un énfasis en todo lo relacionado con el cuidado del suelo, pero también del agua. Hay un día específico también para celebrar el Día del Agua, pero el Día del Suelo tiene una estrecha relación también con el agua, o específicamente en este 5 de diciembre del año 2023 se ha querido darle este énfasis no solo al suelo, sino también a la relación entre el suelo y el agua como fuente de vida. Eh, se decidió en el año 2014 que cada 5 de diciembre habría que darle especial enfoque al suelo porque coincidía con el cumpleaños del rey de Tailandia que había en su momento y que falleció posteriormente en el año 2016, porque él era el principal o uno de los grandes promotores de la idea de que hubiese un año dedicado a tratar temas relacionados con el suelo. Y sin embargo, el origen realmente de esta celebración se remonta al año 2002, gracias al impulso que le dio a este tema la Unión Internacional de Ciencias del Suelo, la cual propuso este evento en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo. Y esta Alianza Mundial por el Suelo, a su vez, es un foro colaborativo que surgió ante la necesidad de compartir experiencias de sostenibilidad para recuperar el suelo en los años posteriores, es decir, cada año que vamos avanzando en la humanidad, podamos cada vez preocuparnos más por la restauración del suelo, de la salud del suelo, de la productividad del suelo, de la sostenibilidad del suelo, tratando de lograr que este sea un recurso infinito. Y como el 5 de diciembre acaba de pasar hace unos días, y a través del curso virtual de ganadería regenerativa de la A a la Z hemos abierto un espacio para compartir especialmente toda esta información que prepara la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Le hemos querido dar un espacio también especial a la difusión de la información que ellos generan y que de hecho la generan con el fin de que podamos transmitir el mensaje. Eh, de tal manera que entre todos, en conjunto, todos los que estamos involucrados en esta labor de promover la restauración del suelo, pues podamos lograr que el mensaje se vaya replicando. Así que en este año 2023, pues se le ha dado un espacio especial a este enfoque. Quiero comenzar entonces este capítulo 16 del curso de ganadería regenerativa de la A a la Z, en donde lo voy a dedicar completamente a compartir con ustedes todo lo que la FAO nos ha querido transmitir en este año 2023 con relación al cuidado del suelo y el agua como fuente de vida. Comencemos por exponer, digámoslo así, como el discurso que la FAO generó para esta, es un pequeño resumen
para promover esta idea en este año 2023. Dice la FAO que la supervivencia de nuestro planeta depende del precioso vínculo entre el suelo y el agua. Más del 95% de nuestros alimentos provienen de estos dos recursos fundamentales, el agua del suelo, que es lo que vamos a ver un momento más adelante, que se llama el agua verde, es vital para que las plantas absorban nutrientes, que nuestros ecosistemas estén unidos y consolidados a través de una relación simbiótica que es la base de nuestros sistemas agrícolas y pecuarios. Sin embargo, debido al cambio climático y a las actividades humanas, nuestros suelos se están degradando, lo que ejerce una presión excesiva sobre nuestros recursos hídricos. La erosión altera el equilibrio natural, reduciendo la infiltración de agua y su disponibilidad para todas las formas de vida. Las prácticas sostenibles de gestión del suelo, como la labranza mínima, la rotación de cultivos, la adición de materia orgánica, los cultivos de cobertura, mejoran la salud del suelo, reducen la erosión y la contaminación y mejoran la infiltración y el almacenamiento de agua. Estas prácticas también preservan la biodiversidad del suelo, mejoran la fertilidad y contribuyen a la retención de carbono, desempeñando un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. El Día Mundial del Suelo 2023 y su campaña tienen como objetivo concienciar sobre la importancia y la relación entre el suelo y el agua para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes. Entonces, con toda esta información que la vamos a ir viendo en desarrollo durante este capítulo 16 del curso, que está literalmente enfocado única y exclusivamente a compartir con ustedes el mensaje de la FAO, que como ustedes lo ven en estas líneas finales, coincide perfectamente con todo lo que hemos venido hablando o explicando que es la ganadería regenerativa, ¿verdad? Tenemos como enfoques específicos de la ganadería regenerativa la restauración del suelo, que está, y en segundo lugar, la restauración de la diversidad biológica, ¿cierto? También hemos hablado sobre el uso eficiente de los recursos de la naturaleza y obviamente el uso cuidadoso de ellos. Entonces, noten que coincide perfectamente con todo lo que se propone la ganadería regenerativa, básicamente todo esto que la FAO pretende dejar como mensaje es que necesitamos hacer un uso regenerativo del suelo y del agua. Así que bienvenidos a esta clase del curso del día de hoy y espero que esta información, como todo lo que hemos venido trabajando en el curso, sea de suma utilidad para cada uno de ustedes y que lo puedan aplicar en sus ganaderías y producciones agrícolas de la mejor manera posible. Lo que hace más especial o importante y relevante con respecto al cuidado del recurso suelo es que el 95% de nuestros alimentos provienen del suelo. Dependemos del suelo porque este es el que produce nuestros alimentos, ya sea que vengan de un origen agrícola netamente o también pecuario y en el mejor de los casos una combinación de ambos, porque una dieta equilibrada, una dieta balanceada para cualquier ser humano en la faz de todo este planeta Tierra incluye o debería incluir tanto alimentos de origen vegetal como animal. Pero también la alimentación de los animales proviene de la vegetación, que a su vez proviene del suelo. Y esta nutrición de los alimentos que consumimos, es decir, la nutrición de las plantas y de los animales, depende importantemente del agua. Gracias a lo que la FAO denomina como el poder del agua, es que esas plantas que se cultivan en las diferentes tierras de uso agrícola y pecuario, esa agua es la que ayuda a que los nutrientes puedan ingresar a las plantas
fluir dentro de las plantas y acumularse dentro de la célula vegetal. Así que el agua es clave para que el suelo pueda cumplir con todas y cada una de sus funciones. Podemos afirmar entonces que el suelo, tanto como el agua, constituyen la base de la vida en todo nuestro planeta, en toda la extensión de nuestro planeta Tierra. Y para que esto ocurra de esa manera, necesitamos garantizar, especialmente nosotros, los que estamos dedicados al cuidado de la tierra, a la gestión del suelo en los lugares donde se hace un aprovechamiento productivo del mismo, podamos garantizar que ese suelo permanezca infinitamente saludable, que esté completamente sano y que toda su dinámica constantemente contribuya a mantener el suelo completamente sano y saludable. Y esa salud del suelo depende a su vez y estrechamente de la calidad del agua. El agua no debe estar contaminada de ninguna manera. Debe ser un agua de buena calidad, de óptima calidad, pero también de la disponibilidad del agua, la cantidad del agua, porque estos están interconectados entre sí. El suelo con todo el ecosistema o todos los ecosistemas que hay sobre él en todo el planeta, y el agua que se filtra a través del suelo, que viene todo el ciclo hidrológico, que ya lo estuvimos viendo en un capítulo anterior, en todo lo que estudiamos como ciclos biogeoquímicos para una ganadería regenerativa. Por lo tanto, si entendemos al suelo como tal y al agua como base de la vida de nuestro planeta, necesitamos hacer el mejor uso de ellos, pero también el mayor cuidado posible de estos recursos. El agua verde soporta el crecimiento de los cultivos y la producción de biomasa, facilitando nutrientes. Para quienes no tienen muy bien entendido o asimilado el concepto de agua verde, esto no es otra cosa que el agua que viene de todo el ciclo hidrológico, el agua que se evapora a la atmósfera, y esa agua que está en la atmósfera, que se condensa para formar nubes, que se condensa para formar el agua de lluvia, y que luego se precipita de nuevo a la tierra para poder humedecer de nuevo los campos y circular a través del suelo para transportar nutrientes y permitir que las raíces puedan tomarlos e incorporarlos a la planta, y en ese momento hacer intercambio de nutrientes, de tal manera que las plantas nutren al suelo y el suelo nutre a la planta. Ese intercambio de nutrientes es el que permite a las plantas crecer y desarrollarse, formar árboles que dan frutos o cualquier otro tipo de producción, madera, flores, también polinización para generar todo tipo de desarrollos del ecosistema y equilibrio del ecosistema, y también las plantas de cultivos agrícolas, como también los pastos y forrajes para la alimentación de los animales, y todo lo que hemos visto dentro de lo que ya hemos definido en capítulos anteriores como cadena trófica, y todo el ciclo de vida en la naturaleza. Por eso es que el agua y el suelo son los recursos fundamentales para la vida del planeta, son los que garantizan que nosotros podamos obtener todo lo que necesitamos de la oferta ambiental para poder sobrevivir y mantenernos en el planeta habitando por infinito tiempo, hasta que llegue el día en que el planeta tenga un fin. Pero mientras que eso ocurre, todas nuestras generaciones actuales y futuras dependerán de la gestión cuidadosa que hagamos de estos recursos: suelo, agua y ecosistema. Pero ya hemos visto aquí en este curso, en capítulos anteriores también,
que los procesos erosivos del suelo y procesos que generan compactación del suelo van a reducir la productividad del suelo debido a que estos procesos de erosión y compactación causan degradación del suelo. Hemos hablado de todas las prácticas inconvenientes para el suelo y lo que nos está indicando la FAO en este año particularmente a través de esta infografía es que esa erosión y compactación del suelo pueden reducir en más de un 40% la capacidad del suelo para retener agua y obviamente para poderla facilitar a los cultivos que haya en ella. Esto genera desde luego unas consecuencias que obviamente van a representar problemas o riesgos para nosotros como humanidad, como habitantes del planeta. Y estos riesgos comúnmente es lo que nosotros vemos que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, como inundaciones, deslizamientos de tierra, tormentas de arena y polvo, y todos estos desórdenes o fenómenos de la naturaleza que ocurren por una situación adversa que viene lamentablemente de la mala gestión que hacemos en general en el mundo entero de los recursos naturales y específicamente del suelo y del agua. Por eso necesitamos prestar mucha más atención a esto y ayudar al suelo a que infiltre, pero a la vez retenga más humedad. Y evitar, por lo tanto, todo tipo de prácticas que conduzcan o faciliten la erosión del suelo y su compactación, para que de esa manera logremos cumplir ese objetivo de mayor infiltración y retención de humedad en suelos, que a la vez se va a ver retribuido en muchos beneficios porque es lo que va a ayudar a que esas tierras se mantengan productivas y se mantengan equilibradas en sus ecosistemas. Ya hemos mencionado también, en especial en el capítulo número 15, donde estuvimos dando detalles de información sobre estos mismos temas, que acá, esta es una afirmación de la USDA, de la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que dice que cada 1% de aumento de la materia orgánica del suelo, el aumento del 1% de materia orgánica del suelo ayuda a nuestros suelos a retener hasta 150.000 litros más de agua por cada hectárea. Recordemos que ya habíamos hecho incluso algunos cálculos en el capítulo 15 donde estuvimos ilustrando cómo es que esto puede ocurrir y que tiene que ver mucho para el caso de la ganadería con la gestión del estiércol de los animales de producción. Y es importante simplemente que nosotros entendamos que esa gestión de la materia orgánica del suelo es clave. No agotarla a través de procesos erosivos y de degradación de suelos, y al contrario, restituirla o garantizar su perdurabilidad en el tiempo a través de mejores prácticas de agricultura y ganadería y específicamente de prácticas regenerativas que siempre van a ser clave en este proceso. Así que es importantísimo que nosotros podamos estar proporcionándole al suelo las garantías de que él va a recuperar o restaurar constantemente la materia orgánica que se va mineralizando por los procesos de agricultura y ganadería. La ganadería tiene que ser devolutiva, llamémoslo así, de este recurso, y esto se logra a través de las mejores prácticas de rotación de potreros, de integración de agricultura ganadería para que haya abundante fuente de material orgánico para descomponer y formar la materia orgánica de los suelos, y que viene también como resultado de garantizar que las poblaciones de organismos vivos del suelo se mantengan óptimas. Eso es la parte clave. Un suelo vivo va a ser un suelo que pueda retener más agua y poder ser más productivo en todo sentido y mucho más equilibrada en sus ecosistemas. Esta infografía
nos sirve para ilustrar que aunque nuestra preocupación debe ser gestionar correctamente los suelos para agricultura y ganadería, lamentablemente en todo el planeta, de forma general, no estamos haciendo un uso realmente eficiente del agua como recurso vital y tampoco del suelo. Observemos que acá se nos está indicando que en el mundo las tierras cultivadas eh, corresponden en un 80% a lo que se llama la agricultura de secano. ¿Y cuál es la agricultura de secano? Es aquella en la que nosotros, como agricultores o ganaderos, no utilizamos ningún tipo de riego, ningún sistema de regadío para la producción agrícola y pecuaria. No hacemos ningún tipo de uso de sistemas de riego ni nada que se le parezca, ninguna tecnología de riego. Y a pesar de ello, en este sistema de producción se obtiene o se produce alrededor del 60% de todos los alimentos, dentro de ello obviamente los animales, de todos los alimentos que se generan en la ganadería y también en la agricultura. Y esto en el mundo entero, ¿verdad? Como ya lo acabo de decir. El otro 20% de las tierras cultivadas en el mundo sí utilizan la agricultura de regadío, sí utilizan tecnologías o sistemas de riego para la producción de alimentos, ya sea de origen vegetal principalmente, para eso se usa, ya sea que sea de consumo humano directo o para el consumo animal. Y apenas este 20% de cultivos se consume el 70% del agua dulce en todo el mundo. Notemos que el 40% de los alimentos se obtiene de este sistema de agricultura. El 60% se obtiene de agricultura de secano. Es decir, la mayor parte de los alimentos que producimos hoy en día sigue proviniendo de sistemas agrícolas y pecuarios en donde no se utilizan los sistemas de riego y generamos el 60% de alimentos. Pero en el sistema de producción intensivo de riego en la agricultura se obtiene el 40% de los alimentos, pero se consume el 70% del agua dulce en todo el mundo. Esto es crítico porque en la medida que se pretenda, como muchos programas agrícolas en muchos países del mundo promueven el uso de sistemas de riego para supuestamente lograr que las tierras sean más productivas, en realidad lo que estamos haciendo es consumir todavía más del 70%. Hoy en día, con lo que se hace, se consume ya el 70% del agua dulce. Quiere decir que si incrementáramos el uso de sistemas de riego en la agricultura y la ganadería, estaríamos consumiendo todavía más del 70% del agua dulce. Habría que también mencionar aquí, y esto es clave dejarlo muy, muy claro, que en la ganadería la gran mayoría de productores no usan sistemas de riego para sus cultivos de pastos y forrajes. No los usan. La gran mayoría no los usan. En cambio, son pocos, es una minoría, los que sí utilizan el regadío para la producción de pastos y forrajes. Y constantemente, repito, en muchos países lo veo claro que se promueve el uso de sistemas de regadío para la producción de pastos y forrajes para la ganadería. ¿Por qué es importante dejar esto claro? Porque a la ganadería se le culpa de agotar el agua, pero en realidad quien se está consumiendo hoy principalmente ese 70% de agua dulce es la agricultura intensiva, la agricultura de vegetales, no la ganadería. Y esto es clave en lo que va a hacer la ganadería regenerativa, ¿verdad? Porque la ganadería regenerativa principalmente promueve una no dependencia de los sistemas de riego, sino una mayor infiltración de agua en suelo a través de todos los procesos de restauración de suelo y de conservación y recuperación de la diversidad biológica de los ecosistemas. Entonces noten que este es un elemento importante, muy importante,
dentro de todo lo que la FAO advierte o informa, que lo podamos tener en consideración en los proyectos o programas de ganadería regenerativa. Esta infografía de la FAO me parece muy interesante, me parece muy importante, porque en esta infografía se nos está indicando que las malas prácticas de uso del riego y del drenaje son algunas de las principales causas de la salinización del suelo. Y esa salinización del suelo tiene unas consecuencias muy negativas para todos los procesos restaurativos o regenerativos del suelo. Esto quiere decir que un suelo salinizado, un suelo salino o un suelo sodizado o suelo sódico, que básicamente son los dos tipos de salinidad que podemos encontrar en el suelo, los suelos por sales y por sodio también. Estos suelos tienen unos problemas muy críticos. Primero porque hay un desequilibrio de nutrientes que afecta el crecimiento y desarrollo de una buena vegetación para su cobertura de suelo, pero también para la producción agrícola y pecuaria. Ese desequilibrio de nutrientes hace que se presenten también desbalances en las plantas, en su, llamémoslo así, en su metabolismo o en su fisiología, y por eso ellas van a verse en problemas para poder mantenerse vivas, saludables y productivas. Pero no solamente es porque haya un desbalance de nutrientes, es que esto es consecuencia a su vez de que haya también una menor biodiversidad en suelo. Es decir, esa salinidad crea un ambiente que es adverso para la vida del suelo, es adverso para los organismos vivos del suelo. Ellos van a verse afectados negativamente en su salud también y por lo tanto en su vida. Habrá una mayor mortalidad de organismos vivos del suelo y una mayor inactividad de los organismos vivos del suelo. Ese es el gran problema de los suelos salinos, porque un suelo que no tiene las proporciones de vida suficientes, de equilibrio en su biodiversidad, es un suelo que va a tener desequilibrio de nutrientes y ese desequilibrio de nutrientes a su vez se reporta con disminución de la productividad y desequilibrios en la productividad y cobertura de suelo y por lo tanto un desequilibrio en el ecosistema mismo. Todo esto va a ser una consecuencia de la acumulación de sales que son naturales en el suelo. Eso hay que decirlo, las sales son naturales, no es que nosotros estemos agregando sales al suelo, sino que las malas prácticas del uso del riego y del drenaje son las que van a conllevar a que en ese suelo se acumulen sales, se crea un ambiente salino adverso para la microbiología del suelo y la mesofauna del suelo también y todos los organismos vivos del suelo que van a conllevar a desequilibrios de nutrientes y bajas de la productividad, cobertura de suelo y desequilibrios de suelo, que al final también se van a ver representados en empobrecimiento de la cobertura, es decir, hay una especie de proceso de desertificación, se va perdiendo la cobertura, se van formando costras o lajas de suelo que posteriormente van a generar todos esos procesos de desertificación que ya los hemos visto desde los primeros capítulos aquí en el curso. Entonces, digamos que ese es el problema, el gran problema. También la utilización o reutilización de aguas que ya se salinizaron, aguas que ya el suelo ha filtrado pero se han salinizado y esa reutilización de aguas como riego pues va a favorecer este problema de la salinización de suelo. Y también cuando el suelo tiene procesos de degradación que forma compactación y anegamientos o encharcamientos, que obviamente es un síntoma de que el suelo no está teniendo una buena infiltración y que por lo tanto no está haciendo un buen uso del agua, ese suelo, entonces eso va a crear también condiciones para que haya aumento del sodio en suelo.
Y ese sodio adherido o absorbido, como se dice, no absorbido con B, sino absorbido con D, de adherencia, ese sodio adherido a las partículas de suelo y a los otros nutrientes del suelo, crea unas condiciones de destrucción de la estructura del suelo. Y todo esto va a ir desfavoreciendo entonces al suelo. Los suelos afectados por la salinidad y la sodicidad son suelos que naturalmente tienen una pérdida de la productividad y que obviamente van a verse en procesos degradativos de desertificación, como ya lo he comentado. Algunas de estas infografías que ha preparado la FAO para este año no están disponibles en español, pero no es problema. Básicamente, venimos entonces hablando de todos estos problemas de la mala gestión del uso del riego y del drenaje en la agricultura y la ganadería, que trae como consecuencias, como lo acabamos de ver, la salinización y sodización del suelo, que al final genera un ambiente adverso que no permite que haya una buena población de organismos vivos del suelo trabajando a favor del suelo, y por lo tanto ese suelo tiene desequilibrio de nutrientes que generan baja de la productividad, enfermedad de las plantas y muerte, y también despoblación de los suelos. Entonces, en esta infografía, como complemento, lo que estamos viendo es que la humedad del suelo debe mantenerse en un balance apropiado, ¿cierto? Básicamente, lo que se nos está diciendo en esta infografía es que debemos mantener el balance de la humedad del suelo para poder tener una correcta asimilación de nutrientes y una reducción de la contaminación del agua también es un factor clave. La infografía nos muestra dos estados o procesos inadecuados y uno óptimo. En el estado óptimo, lo que se indica es que una adecuada humedad de suelo es esencial para que las plantas puedan tomar del suelo los nutrientes que requieren para su nutrición y para todo su proceso de fotosíntesis, de producción de la biomasa vegetal del suelo. Es decir, que la salud y la productividad de las plantas depende de una adecuada humedad en suelo. Esa asimilación de los nutrientes que hay en el sistema coloidal del suelo depende estrechamente del agua que haya en ese suelo, el agua que haya disponible, pero no solamente en cantidad, sino también en calidad, agua que no esté contaminada, para que el agua pueda circular fácilmente al interior de las plantas a través de las raíces. Sin embargo, hay dos tipos de estados y procesos que son inconvenientes para la salud del suelo y para el equilibrio del suelo y su productividad. Por ejemplo, una insuficiente disponibilidad de agua en el suelo limita que los nutrientes disponibles puedan ser asimilados por las plantas, y por lo tanto esto afectará su crecimiento y desarrollo de manera negativa. Las plantas no podrán tener un crecimiento y desarrollo normal si hay insuficiente disponibilidad de agua de buena calidad en suelo. Y el otro estado es el exactamente opuesto. Una irrigación excesiva o sobreirrigación puede conducir a una pérdida de nutrientes del suelo a través de procesos como la lixiviación y las escorrentías, que van a afectar desde luego la disponibilidad de nutrientes y su asimilación por las plantas, y por lo tanto el resultado va a ser también el mismo, ¿cierto? Una pérdida de crecimiento y desarrollo y productividad de las plantas, que a largo plazo termina creando procesos de despoblamiento del suelo, es decir, lo que hemos llamado también calvicies del suelo, que no son más que procesos degradativos de suelo
que obviamente van a conducir a lo que ya hemos hablado desde el comienzo del curso, como un proceso de desertificación o desertización de esos suelos. Así que es clave también lograr un balance en la humedad del suelo. Es clave la infiltración y la retención de humedad, pero que esa agua también tenga la capacidad de servir para la nutrición de las plantas, y por eso es clave también que esa agua se mantenga en buen estado de calidad, no aguas contaminadas. En este orden de ideas, la FAO, a través de esta otra infografía, nos advierte que el manejo sostenible de pesticidas y herbicidas y también de los fertilizantes de suelo, no solo los químicos, también pueden estar incluidos aquí los orgánicos, tiene que ser otra de las buenas prácticas adoptadas en la ganadería y en la agricultura. Y aquí es clave decir que por lo menos en la ganadería regenerativa la idea es no usarlos. En casos muy escasos, muy excepcionales, podría haber necesidad de usar tal vez una sola vez y nunca más, o muy esporádicamente, utilizar con cierto propósito un pesticida, un herbicida o un fertilizante, químico o orgánico, ¿cierto? Porque tengamos en cuenta que pesticidas y herbicidas no solamente son de origen químico, ¿verdad? Los venenos para los cultivos no solamente son de origen químico, también los puede haber de origen natural, y no por ser de origen natural son menos contaminantes o menos nocivos para la estabilidad del suelo. Entonces tengamos esto muy en cuenta. Y de la misma manera también si estamos hablando de fertilizantes químicos u orgánicos. Repito, puede ser que los fertilizantes orgánicos sean menos contaminantes, pero no quiere decir que sean totalmente libres de contaminar aguas y suelos. Por lo tanto, por eso se dice que debe haber un uso sostenible. Esto quiere decir que el uso no debe ser indiscriminado, que el uso no debe ser falto de técnica, que el uso no debe ser desproporcionado, etcétera, ¿verdad? La idea es que tengamos un uso muy técnico, muy profesional, muy cuidadoso, y en lo posible no usarlos. Los fertilizantes, los pesticidas y los herbicidas, para no tener que contaminar el agua como tal ni el suelo, y así prevenir que haya procesos erróneos en el equilibrio de la vida y de la salud del suelo. En otras palabras, como lo dice allí mismo la infografía, el manejo de los químicos, los venenos y también los productos naturales usados como pesticida y herbicida o fertilizante deben permitir el mantenimiento de la salud del suelo y de la calidad del agua y la prevención de riesgos de salud tanto para los seres humanos que habitamos o nos beneficiamos de los productos de la agricultura y la ganadería, que somos todos, porque el que no es carnívoro consume vegetales, el que no le gustan los vegetales es carnívoro, y la mayoría de todos los pobladores del planeta somos o preferimos dietas balanceadas donde incluimos todo tipo de alimentos, vegetales o de origen vegetal y de origen animal, ¿cierto? Dietas balanceadas. Entonces, cualquiera que seamos nosotros en el mundo entero, dependemos literalmente del suelo y de los productos de la agricultura y de la ganadería. Por lo tanto, esos alimentos tampoco deben tener residuos de contaminación química u orgánica, ¿cierto? Ni química, ni orgánica, ni de ningún otro tipo. Mucho menos patológica, ¿verdad? Que no tenga por ahí contaminación con bacterias y demás cosas. Tiene que ser bastante saludable todo lo que nosotros usamos para nuestra alimentación, porque de ello depende nuestra salud y nuestra vida. Por eso es que el uso de cualquier insumo, no solamente estos que menciona la FAO, debe garantizar la salud del suelo y la calidad del agua.
no contaminación, sino garantía de que el suelo se mantenga sano o saludable y que el agua mantenga óptimos sus niveles de calidad para el consumo humano o animal y para mantener en equilibrio los ecosistemas. Entonces, cuando los suelos tienen un óptimo estado de salud o de sanidad, ese suelo sano purifica, drena y almacena correctamente el agua que fluye a través de él. Ese es un rol del suelo. El suelo, con todos sus componentes, sirve de filtro al agua que viene, al agua verde, como decíamos ahora, que es la que circula a través del ciclo hidrológico de la naturaleza. Esa agua que se precipita como agua lluvia, o incluso también la que se usa para riego, ¿verdad? La que ya está precipitada y que proviene de estanques o ríos, quebradas, lagos, etcétera. En todo caso, es agua que viene a llegar a los suelos de la agricultura y la ganadería. Esa agua va a ser filtrada por el suelo que, estando en un estado óptimo de salud o de sanidad, va a purificar esa agua, la va a drenar y la va a almacenar. Esto sería lo ideal que debería ocurrir con los suelos. Y esto lo convierte en una base indispensable para la vida en toda la Tierra. Como dato clave, en esta infografía también se nos dice que por cada 1 metro cúbico de suelo sano, ahí está resaltado inclusive con unas letras de otro color, cada metro cúbico de suelo sano en agricultura, ganadería o cualquier otro uso, retiene más de 250 litros de agua. Por eso es que es importantísimo que nosotros podamos tener suelos sanos, suelos vivos y sanos, suelos que sean capaces de filtrar y purificar el agua que fluye a través de ellos, que va a ir a los acuíferos subterráneos y que luego va a ir a los cuerpos de agua o aguas que circulan por toda la faz del planeta y que finalmente entran de nuevo a ser parte de ese ciclo hidrológico de agua verde. Esto es clave que nosotros lo podamos entender y son datos que nos ayudan a estar muy claros, muy entendidos y sobre todo muy bien argumentados de cómo es que en la agricultura y la ganadería regenerativa podemos garantizar que estos procesos sean óptimos. Así pues que, de acuerdo con esta información anterior, podemos afirmar que un suelo sano desempeña un papel crucial como filtro natural, purificando y almacenando el agua a medida que se va infiltrando en el suelo, lo que lleva implícito que esa agua tiene que ser infiltrada en el suelo. Ese suelo sano también tiene esa capacidad de infiltrar y retener esa agua, esa humedad y almacenarla para luego entregarla a las plantas y volverla a incorporar en el ciclo hidrológico de una manera apropiada. Y luego también formar las fuentes de agua para el consumo humano o animal y que al final hace parte de todo el ciclo hidrológico. Por lo tanto, podemos afirmar que los suelos sanos actúan como sumideros de carbono, que esto es algo que también lo hemos venido trabajando en capítulos anteriores. Este curso tiene esa característica, que vamos a estar siempre remarcando todo lo importante que tiene la ganadería y la agricultura regenerativa. Siempre vamos a estar hablando sobre restauración de suelo, restauración del carbono orgánico de suelo, vamos a estar hablando de restauración y equilibrio de los ecosistemas, vamos a estar hablando de todo lo que son las bondades con respecto a todo lo que es la lucha contra el cambio climático y en ese sentido a la regulación del clima y a la regulación de las emisiones de gases con efecto invernadero. Lo hemos venido viendo cada vez con datos más específicos y en el capítulo 15, el capítulo anterior a este, sí que lo hemos trabajado de una manera muy puntual y argumentada con datos. Pero en este caso
ya tenemos una conclusión, ya esto lo hemos dicho muchas veces, los suelos cuando están sanos, cuando están vivos, actúan como sumideros de carbono, actúan como secuestradores de gases con efecto invernadero. Y así es como contribuyen a la adaptación al cambio climático y a la mitigación de los efectos del cambio climático dentro de la misma agricultura y ganadería y también en los espacios urbanos. Eh, por lo tanto, se puede afirmar, como lo hace acá la FAO, que una mejor gestión del suelo y del agua mejora la capacidad de la tierra para poder sobrellevar fenómenos climáticos extremos, como sequías, inundaciones e incendios. Cuando ustedes escuchen que se habla sobre mitigación del riesgo en la ganadería regenerativa, mitigación del riesgo, ¿a qué se está refiriendo? A esto específicamente. Es decir, que al crear las mejores condiciones posibles para que la ganadería y la agricultura tengan suelos capacitados para captar más gases con efecto invernadero de la atmósfera y meterlos en los ciclos biogeoquímicos para reutilizarlos a través de una correcta gestión del suelo, del agua y de todos los elementos que hayan en aquellos ecosistemas agrícolas y ganaderos. Esta es la forma como la ganadería y la agricultura regenerativas contribuyen a la mitigación del riesgo, es decir, a que se prevenga la ocurrencia de sequías, inundaciones, incendios y cualquier otro fenómeno de la naturaleza adverso, como los deslizamientos y demás. No solamente es que las fincas o tierras en uso agropecuario van a estar mejor preparadas para resistir este tipo de situaciones cuando son inevitables o evitar que ocurran, pero cuando ocurren también estas fincas que tienen procesos regenerativos van a ser mucho más resilientes, es decir, no solamente van a tener la capacidad de resistir estas situaciones, sino de superarlas, de rápidamente recuperarse de la adversidad. Por eso es que es clave, 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 una vez más lo volvemos a decir, que hagamos una gestión correcta del suelo, del agua y de todos los recursos naturales. Eso es parte fundamental de todo lo que tiene que ver con ganadería y agricultura regenerativas. Para concluir este capítulo 16 de este curso virtual de ganadería regenerativa de la A a la Z, vamos a acudir a las dos últimas ilustraciones que la FAO ha preparado para este año 2023 en el Día Mundial del Suelo y del Agua como fuente de vida. Hay algunas recomendaciones puntuales de acciones que como agricultores y ganaderos podemos llevar a cabo en nuestras tierras o en las tierras que están bajo nuestra gestión y administración. En primer lugar, en este caso, para lo que es preservar la humedad del suelo. Preservar la humedad del suelo sería el objetivo trascendental en este caso. Y entonces, en esta ilustración vamos a ver 4 acciones a través de las cuales agricultores y ganaderos podemos preservar la humedad del suelo. La primera de ellas nos dice que debemos mantener una cobertura permanente del suelo. Cobertura permanente del suelo, que es lo que también se llama cultivos de cobertura. Muy promovidos en la agricultura orgánica, en la agroecología, en la agricultura de conservación, todas estas propuestas, agricultura sintrópica, todas estas propuestas vienen insistiendo desde hace muchos, muchísimos años en incorporar cultivos de cobertura a nuestras tierras. Y esto significa que no debemos tener monocultivos, por lo menos para la agricultura, no tener monocultivos, perdón, para la ganadería, no debemos tener monocultivos de pasto, ¿cierto? Cero monocultivos de pasto. Hay que tener biodiversidad vegetal. Y en la agricultura también, porque no debemos tener monocultivos de ningún cultivo, cualquiera que sea, no tener monocultivos de ningún cultivo. No tener suelo desnudo, suelo expuesto a la radiación solar directa y sobre todo si estamos en tierras
deforestadas o en ecosistemas donde no hay una gran cobertura forestal, es clave tener la incorporación de cultivos de cobertura. Esa es la primera acción propuesta en este caso por la Alianza Mundial para el Suelo o por el Suelo eh, a través de la FAO en este año 2023. Mantener el suelo cubierto. Y de hecho, ahí lo vemos en la imagen ilustrativa que hay una planta leguminosa, que son de hecho las plantas más recomendadas para cultivos de cobertura. Si bien es cierto que podríamos tener, por ejemplo, campos extensos cubiertos de pastos estoloníferos que cubren muy bien la superficie del suelo y que funcionan muy bien en ese sentido, eh, las gramas o pastos, las gramíneas, no tienen la misma dinámica de intercambio con el suelo como lo tienen las leguminosas. Las leguminosas son intensas fijadoras de nitrógeno, eso ya lo sabemos todos. De hecho, por eso son más ricas en nitrógeno como fuente de proteína para la nutrición de animales y humanos. Y sabemos que es una leguminosa la que está allí porque ahí vemos las vainitas, las cápsulas o leguminosas o legumbres que se forman en la planta. Estas plantas generan un sistema radicular que se vuelve simbiótico, ya lo habíamos visto también en un capítulo anterior, desarrollan un mecanismo simbiótico con hongos y bacterias del suelo y se forman las denominadas micorrizas. Esas micorrizas son fijadoras de nitrógeno, pero a la vez todo ese sistema radicular tiene un intercambio constante de nutrientes de la fotosíntesis con el suelo y del suelo en su sistema coloidal con la planta. Ese intercambio de nutrientes significa que las plantas nutren el suelo y los suelos se nutren de las plantas, pero también entregan nutrientes para la fotosíntesis en las plantas y por lo tanto para su producción de tejidos. Esa simbiosis entre bacterias, hongos y plantas es clave para que esos suelos desarrollen más materia orgánica y podamos ver incluso la multiplicación de más organismos vivos del suelo. Entonces es supremamente clave mantener ese suelo cubierto y utilizar especies que generen cobertura, especialmente si son leguminosas. Y también dentro de las leguminosas hay muchas plantas que anteriormente se veían como malezas, pero que en la agricultura regenerativa se les ve estos otros propósitos, que es nutrir al suelo y nutrirse del suelo, generar cobertura, generar dinámica de vida en los suelos y cobertura de suelo en materia orgánica y recuperación del carbono orgánico del suelo. Todos esos son los propósitos que tiene mantener el suelo cubierto. Desde luego, prevenir también la evaporación y transpiración del suelo. En especial, de nuevo repito, cuando son suelos que están permitiendo una radiación solar directa. La segunda acción que se propone es minimizar o incluso adoptar la cero labranza. Zero tillage es cero labranza. Mientras el suelo menos se toque, mejor. Por eso también ahí dice, para conservar la estructura del suelo. Mientras el suelo menos se toque, mejor. Ya hemos visto acá en el curso reiterativamente que los procesos que facilitan o favorecen la erosión del suelo son inconvenientes para la agricultura y la ganadería regenerativas. Son grandes inconvenientes, pero no solamente para la agricultura y ganadería regenerativa, no, para todo tipo de agricultura y ganadería. Es decir, los procesos erosivos de suelo son los que hay que evitar al máximo. Y por eso ahí dice minimizar o adoptar cero labranza. Y tengamos mucho cuidado porque muchas personas suelen entender la cero labranza como mínima labranza. Una cosa es la labranza mínima y otra cosa es la cero labranza. Labranza mínima es permisiva con cierto tipo de arados que erosionan suelos. Hoy en día sabemos por la ciencia misma que mientras menos el suelo se toque es mejor. Yo puedo leer en la Biblia referencias de que desde el principio de los tiempos se habla de arados de suelo, pero hoy en día sabemos que mientras menos el suelo se toque es mejor. Y lo que sí tenemos que promover es la vida
del suelo, el desarrollo de la vida del suelo, los organismos vivos del suelo, que generen capilarización del suelo, pero también la formación de agregados de suelo. Entonces es clave tener hormigas, escarabajos, lombrices, gusanos, artrópodos, es mejor dicho, todo tipo de flora y fauna también, ¿verdad? Hongos, como flora y fauna, todos los organismos vivos del suelo, todo lo que hemos visto en capítulos anteriores sobre biocenosis y organismos vivos del suelo, la importancia es dejarlos a ellos formar la estructura del suelo y mantenerla. Eso es clave también en estas 4 acciones propuestas. La tercera acción propuesta es el Harvest Rainwater, lo podemos traducir como agricultura de secano, ¿cierto? Cultivos que no dependan del riego, sino que básicamente aprovechen la lluvia como única fuente de agua. Ese es el Harvest Rainwater. Harvest Rainwater. Ese es agricultura de secano, digamos, cultivos que solo dependen del agua lluvia. No se hace uso de los riegos. Y esto con el propósito de no depender o reducir la dependencia del agua superficial y del agua de los acuíferos subterráneos, el agua subterránea. Muchos estamos resolviendo la disponibilidad de agua perforando el suelo para sacar el agua del agua subterránea y volverla a traer a la superficie, pero esa práctica, si bien ha sido una forma de resolver el problema, no es la solución ideal, ¿cierto? Mientras menos dependamos de las aguas subterráneas, mejor. La mejor fuente que nosotros tenemos es el agua de lluvia. Por eso tenemos que aprender a utilizar el agua de lluvia y para esto existen las denominadas propuestas de cosecha de agua lluvia. Entre ellas, alguna que ya hemos mencionado y que vamos a poder ampliar luego, que es la línea clave, o el sistema de keyline o línea clave como cosecha de agua lluvia. El agua de lluvia la tenemos al menos en las zonas más áridas durante 2 o 3 meses en el año, pero nosotros no hemos sido capaces de recogerla, almacenarla en suelo durante todo el año. Tenemos 3 o 2 meses de lluvia que hay que aprovechar para almacenar esa agua de lluvia en suelo. Y la forma de resolverlo es a través del sistema de línea clave. Es lo mejor que tenemos en el momento para eso. Pero también recuerden que necesitamos incorporar mucha materia orgánica en esos suelos. Y ahí la ganadería es clave porque aporta mucha materia orgánica al suelo. Siempre y cuando se hagan sistemas rotativos de pastoreo que permitan concentrar los animales en espacios pequeños donde la acumulación de estiércol sea abundante para que se jalone procesos dinámicos de organismos vivos del suelo que usen ese estiércol como sustrato y lo incorporen al suelo como materia orgánica. Eso es lo que tenemos que promover para poder que ese suelo cambie su estructura, pueda formar más agregados, pueda acumular más carbono orgánico de suelo y de esta manera pueda lograr mejorar su estructura para retener más humedad, infiltrar más agua y retener más humedad. Y ahí también la cobertura, los cultivos de cobertura van a cumplir un papel clave. La arborización sería otra forma de lograr que esto ocurra, siempre y cuando el ecosistema lo permita, ¿verdad? Eso es clave. Y por último, pero no menos importante, y esto muy especialmente enfocado a las áreas donde hay menor disponibilidad de agua en el suelo, ¿cierto? Precisamente como lo estaba diciendo, lugares más áridos, pero que no quiere decir que los otros ecosistemas se queden por fuera. Todos los ecosistemas deberían hacer esto, pero mucho más importante en los más áridos. Y es optar por elegir variedades de cultivos adaptados a las condiciones locales de suelo. Mientras más adaptadas estén las especies cultivadas a la disponibilidad de agua o humedad en suelo de cada ecosistema, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces es importantísimo que al momento de elegir las variedades que vamos a cultivar, incluso en la ganadería, las especies de pastos y forrajes que vamos a usar para la cobertura de nuestras praderas y para alimentar a nuestro ganado, siempre debe estar adaptada a las condiciones locales.
especialmente en cuanto a disponibilidad de agua y de nutrientes. Eso es clave. Pero desde luego todo lo demás tiene que ir de la mano. Básicamente estas son las 4 acciones puntuales, las voy a repetir: mantener la cobertura de suelo, o sea, utilizar cultivos de cobertura. En segundo lugar, adoptar la cero labranza, que la promovemos específicamente en la ganadería y la agricultura regenerativa. Mientras menos toquemos el suelo, mejor, para mantener su estructura. En tercer lugar, agricultura de secano, cosechar agua de lluvia, no depender de los acuíferos subterráneos ni depender de las aguas superficiales. Las aguas superficiales son los ríos, quebradas, lagunas, lagos, etcétera. No depender de ellas, ni tampoco de los acuíferos subterráneos, sino aprender a cosechar el agua de lluvia, infiltrarla en suelo, almacenarla en suelo y lograr que ésta perdure la mayor cantidad de tiempo disponible para nuestros cultivos. Y finalmente, elegir especies o variedades de cultivos adaptados a las condiciones locales. Y terminamos este capítulo 16 con esta última infografía de FAO en este año 2023, en la celebración del Día Mundial del Suelo, que nos recomienda 4 acciones específicas para que agricultores y ganaderos podamos mantener la salud del suelo en la irrigación de la agricultura, ¿verdad? En el caso de que se utilice la irrigación o mejor dicho, simplemente las fuentes de agua, cualquiera que sea, incluyendo la lluvia, para mantener la salud del suelo. Entonces, estas 4 acciones puntuales recomendadas por la Alianza Mundial por el Suelo son las siguientes. La primera, que usemos tecnologías de agricultura de precisión. Dentro de los desarrollos modernos que hay para el sector agrícola y pecuario es las tecnologías de agricultura de precisión. Estas tecnologías ustedes las pueden consultar en los buscadores de internet. No es muy difícil acceder a esa información. Pero la idea es que sean de precisión para que se pueda optimizar la eficiencia de irrigación en el caso de acudir a ella para el riego de cultivos. La idea siempre va a ser el menor gasto posible de agua y por lo tanto de la manera más eficiente posible para que esos cultivos, en especial de la agricultura, porque en la ganadería no es muy común utilizar sistemas de fertirrigación. De hecho, solo sería necesario si se quisieran establecer cultivos dentro de los potreros, cultivos agrícolas, pero en el caso de los cultivos de praderas prácticamente no es necesario hacer ninguna fertirrigación, sino saber aprovechar siempre el agua de lluvia. Por eso es que siempre estamos buscando las temporadas de lluvia para poder hacer el establecimiento de praderas o la incorporación de semillas nuevas para diversificar la productividad de nuestras praderas. Entonces, lo clave es tratar de acudir a agriculturas de precisión, pero esto tiene que ir de la mano de otras cosas, ¿verdad? Las otras 3 cosas que vamos a ver cuáles son. La segunda es, haces, que es evaluar, ¿cierto? Evaluación. Haces Irrigation Needs es evaluar las necesidades de irrigación. O sea, la idea es usar tecnologías de agricultura de precisión para la irrigación, pero antes de usarlas debemos evaluar si realmente es necesaria la irrigación a través de sensores de humedad del suelo, que esto es realmente algo muy, muy económico. Un sensor de humedad del suelo se puede conseguir muy fácilmente a través de internet hoy en día, tantas plataformas que hay en línea para conseguir este tipo de implementos y es muy fácil poder conseguir alguno muy barato que me permitan estar monitoreando la humedad del suelo. Cuando yo monitoreo la humedad del suelo y veo que realmente necesito
humedecerlo, pues la idea es que nosotros podamos emplear el método de irrigación que mejor corresponda. Yo repito que para el caso de la ganadería y también de la agricultura regenerativa, la mejor propuesta que podemos encontrar siempre va a ser línea clave o key line. La tercera acción recomendada va a ser explorar alternativas para abastecimiento del agua, ¿cierto? Fuentes alternativas de agua. Y esta agua debe ser desalinizada, ¿cierto? Es decir, no puede ser agua salina. En lo posible, entonces, también habrá que ver cuál puede ser la forma de desalinizar el agua y también del agua reciclada. Es decir, necesitamos tener fuentes alternativas de agua para que podamos lograr mantener el suelo sano. Un suelo que se esté salinizando a través del agua, pues va a ser un suelo que va a perder su productividad. Y que estemos reciclando aguas, hay que tener cuidado con las aguas recicladas porque estas ya normalmente vienen con algunos componentes que pueden incluso ser factores contaminantes que nos van a ayudar. Bueno, ayudar sería una forma inapropiada de decirlo, porque lo que nos van es a perjudicar al salinizar el agua, ya sea que aporten sodio o sales al suelo. Y la cuarta acción recomendada es asegurar, por lo tanto, la alta calidad del agua que utilicemos para la irrigación de suelos, previniendo salinización y contaminación de todo tipo, ¿cierto? Pollution es contaminación. En este caso puede ser contaminación química, contaminación biológica, todo tipo de contaminación. Por eso es clave que las cuatro cosas las tengamos claras. Las cuatro acciones recomendadas van de la mano todas en conjunto. No podemos decir esta o aquella. No, todas en conjunto hay que tenerlas en cuenta. Las voy a repetir de nuevo también, como hice en la diapositiva anterior. Las voy a repetir para que las tengamos claras. Primero, usar tecnologías de agricultura de precisión para optimizar la eficiencia de irrigación. Segundo, utilizar evaluación de la necesidad de irrigación a través de sensores de humedad. La tercera cosa es explorar fuentes alternativas para el agua, como la desalinización o el agua reciclada. Y en el cuarto lugar, asegurar la alta calidad. No es ni siquiera cualquier calidad, no, alta calidad del agua para la irrigación, previniendo salinización y contaminación del suelo y del ecosistema. Entonces vemos que acá es importante entender que todo eso se complementa entre sí y que hay que buscar alternativas que puedan cumplir con esas cuatro acciones. En el caso de la agricultura se entiende que es un poco más difícil, la agricultura de vegetales, porque muchos cultivos tienen requerimientos muy específicos de agua que a través de la fertirrigación se pueden resolver. Pero en el caso de la ganadería y de la agricultura regenerativa, y sobre todo cuando son de más grandes extensiones, tal vez las mejores propuestas que podemos encontrar están en la línea clave, el key line. Yo no conozco una mejor alternativa que esa. Pues bueno, esta es la información que la FAO produjo para este año 2023 para de nuevo reafirmar algunos conceptos que hemos venido estudiando acerca de la gestión apropiada, la gestión correcta, la gestión regenerativa del suelo y del agua, ¿cierto? Tanto del suelo como del agua, para que logremos tener suelos saludables, llenos de vida, con alta dinámica de las poblaciones de los organismos vivos del suelo, trabajando a favor de la naturaleza para lograr que los ecosistemas de suelo sean más equilibrados y por lo tanto los ecosistemas de la superficie del suelo, que son todos los que hay en el planeta, puedan también estar más equilibrados, mejor adaptados a las condiciones locales y por lo tanto más resilientes. Pero todo ello generando la mejor productividad posible con alimentos agrícolas o vegetales y pecuarios o de origen animal para los seres humanos.
y para los animales mismos, ¿verdad? Producción vegetal para humanos y animales y producción animal para seres humanos. Entonces, todo esto es clave que lo podamos tener bien claro para lograr que en nuestras granjas podamos tener la mejor producción de los suelos, el mejor equilibrio de los ecosistemas, y por eso es que la FAO lo ha llamado en este año 2023 suelo y agua, fuente de vida. Suelo y agua, fuente de vida. Y como lo podemos ver en todas estas infografías de la FAO, aunque en ningún momento se habla de ganadería regenerativa ni de agricultura regenerativa, todo coincide. Todo coincide. La ganadería y la agricultura regenerativa se proponen el enfoque de la restauración del suelo, de la restauración de la diversidad biológica, de asegurar el ciclo hidrológico, de no contaminar ni el suelo, ni el agua, ni el ecosistema, de no permitir la degradación de los ecosistemas, sino al contrario, mantenerlos lo más saludables y equilibrados posibles y generar productos que nos permitan a nosotros como humanos y a todos los animales también poder disponer de los nutrientes que necesitamos de una forma saludable. Claro está también entonces que todo esto implica un uso eficiente de los recursos y economías firmes. Todo lo que desde el principio de este curso hemos dicho que es la ganadería regenerativa se cumple en todos estos propósitos que la FAO tiene para promover y que por eso hemos querido retransmitir todo el mensaje utilizando sus infografías, para que de esta manera estemos comunicando a todos ustedes los que están siguiendo este curso y a la vez ustedes se conviertan en multiplicadores de esta información. Que al final, como agricultores y ganaderos, tengamos muy claro cuál es el papel que nos toca cumplir acá, que no solamente es de implementar estas prácticas, sino también de ayudar a difundirlas. Por eso es que hemos generado este curso gratuito de ganadería regenerativa que también aplica para agricultura regenerativa. Pues bien, este ha sido entonces el capítulo número 16. Esta ha sido la clase número 16 que estamos ofreciendo de este curso y espero que esta información haya sido de la mayor utilidad para todos ustedes. Bien, pues espero que les haya gustado de nuevo toda esta información que les compartimos. En esta ocasión, yo, como ya lo he dicho durante la presentación de la clase, pues he querido convertirme en un multiplicador de la información que nos ha facilitado la FAO en este año 2023. La FAO, en todas sus celebraciones de los días mundiales, en este caso del suelo, pues siempre trata de generar algunos recursos informativos, recursos ilustrativos, infografías muy interesantes. Y cuando estuve revisando el material que se generó para este año 2023, vi que coincidía, como lo estaba mencionando en la última parte de la clase, que coincidía todo perfectamente con todo lo que hemos venido enseñando en el curso sobre lo que es la agricultura y la ganadería regenerativa. ¿Cuál es el enfoque que nosotros manejamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué apuntamos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Restauración de suelo, restauración del ecosistema, de la diversidad biológica, del ciclo del agua, todos estos propósitos, uso eficiente de los recursos, restauración de la economía de las familias agropecuarias. Todos estos propósitos de todo lo que es el enfoque de la agricultura y la ganadería regenerativa coincidían perfectamente con todo el material que este año 2023 la FAO ha querido promover en este Día Mundial del Suelo, que se celebra todos los años el día 5 de diciembre. Como hace poquitito, unos días atrás apenas, estuvimos conmemorando esta fecha y de hecho compartí algo de información ya a través del canal de WhatsApp que tenemos para este curso y para todo lo que es del canal de Cultura Agropecuaria Regenerativa. Pues hemos querido poder
tratar de convertirnos en multiplicadores de este mensaje tan importante que tiene la FAO, invitando a hacer una gestión más correcta del suelo y en este año en particular una gestión más correcta también del agua y perfectamente todas las infografías, como ustedes lo han visto, nos han permitido hacer una clase. Esa clase se ha convertido en este capítulo número 16 y espero que el mensaje de la FAO en este año pues haya llegado a todos de la mejor manera a través de esta clase que hemos hecho. Que a nosotros nos cae como anillo al dedo, cae perfecto porque llevamos 15 capítulos más en donde hemos venido explicando todo lo relacionado con la propuesta de manejo regenerativo y que por lo tanto entender esta información de la FAO ya es muy fácil para todos los que estamos en este curso de ganadería regenerativa de la A a la Z. Así que espero que, como les digo, les haya gustado mucho la información porque nos ha servido para reafirmar muchos conceptos. Tal vez no hemos encontrado algo así tan nuevo, pero sí datos que provienen de fuentes sólidas, de fuentes reconocidas, que se pueden considerar científicas y que por lo tanto pues le dan mucho soporte a todo lo que venimos trabajando aquí. Si te gustó este capítulo, ayúdame a difundirlo porque la idea es que esta información llegue a cuantos agricultores y ganaderos la puedan ver, se puedan identificar con lo que hemos hablado en esta clase, lo puedan poner en práctica en sus tierras de producción agrícola o pecuaria y que puedan hacerlo mediante todo lo que es la propuesta de manejo regenerativo en agricultura y ganadería. Espero, repito, que les haya gustado, compartan por favor esta información, recuerden que si lo van a hacer a través de redes sociales, compartan con el hashtag Cultura Agropecuaria Regenerativa, hashtag Cultura Agropecuaria Regenerativa, pónganlo ahí en los comentarios o en la publicación para que de esa manera quede conectada la publicación con lo que están compartiendo todos los demás participantes del curso, que ya son más de 450 en toda Latinoamérica y España. Así que espero que podamos seguir compartiendo toda esta información, que estemos conectados a través de redes sociales, específicamente Instagram, Facebook, X, que ya no es Twitter, sino X, y todo lo demás que ustedes puedan compartir. Si tienen TikTok, también pónganlo por ahí. Hashtag Cultura Agropecuaria Regenerativa. Y así dejamos entonces por ahora esta clase, este capítulo 16. Nos vemos en la próxima clase.